Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 5. Sentido común y cordura. Emilia se sentó sobre una pila de escombros, que fue un hotel 5 estrellas en uno de los lugares más exclusivos de Venecia. Bueno, ya no podía llamarse Venecia como tal, al menos no desde que el río se había convertido en un cúmulo de desechos putrefactos. Obra de la humanidad, a quien debería agradecérsele arruinar todo lo bello, incluso si fue hecho por ellos mismos. Emilia no podía perder la ironía de todo, esbozando una sonrisa mientras la nieve radiactiva del invierno nuclear cubría gran parte de la visión. La humanidad se había condenado a sí misma gracias a su propia estupidez, y allí estaba él, no solo él, estaban ellos, defendiendo lo que quedaba. Incluso sus propios monumentos no pudieron sobrevivir a su codicia, y no sabía si esto era maravilloso en su núcleo, o completamente lamentable. Aunque no podía recordar sus otros despliegues, estaba seguro de que no era la primera vez que estaba frente a un escenario tan infernal, e incluso si no llegaba al nivel de desolación de este lugar, podía considerarse insensible ante ese tipo de destrucción. Además, si la humanidad se lo proponía, siempre era capaz de hacerlo mucho, mucho peor. Incluso si sus recuerdos estaban rotos, tras siglos interminables de servicio, no podía recordar algo que valiera la pena sobre la humanidad. Le hacía cuestionarse su antiguo y ferviente deseo de convertirse en un tan estúpido, tan inocente, tan lamentable. Todo este lugar, dijo repentinamente una voz suave, aunque preocupada, todo lo que ha ocurrido es una verdadera tragedia. La dueña de la voz era la chica del kimono, solo que esta vez lucía una estola roja que se degradaba a púrpura en las puntas, asegurada por un cordón negro. Ahora que podía apreciarla mejor, su vestimenta contaba con patrones rojos, además de utilizar tabillo cobos negros. Su cabello lila también estaba adornado con una cinta negra. ¿Por qué llamarías a esto una tragedia, Asagami? Preguntó Emilia sin perder su sonrisa. No creo que haya una mejor descripción de una comedia. La mujer, siempre una Yamato Nadeshiko, se conformó con fruncir el ceño de forma casi imperceptible. Reservó su opinión y solo lanzó una mirada mordaz, y al menos no utilizó sus ojos místicos. Por supuesto, había alguien aquí que no se quedaría callada por lo sucedido. Hizo un enólogo para ver lo paisaje desolado. Del tipo que conoce a la humanidad. Debí suponer que tú, él, jamás podría adecuarse a la vida de contraguardián. Etiqueta 1. Supongo que ni siquiera los siglos borrarían los ideales infantiles de alguien como tú. La sonrisa de Emilia solo se hacía más amplia debido a la expresión de la otra parte. Era imposible de ver por alguna razón, pero el sentimiento se transmitía tan perfectamente. Las facciones del individuo, el cual era bajo, resultaban imposibles de discernir. La que acababa de intervenir, más alta que la anterior, dirigió sus ojos a Emilia, haciendo énfasis en su última palabra. Y yo pensando que, de todos aquí, serías tú quien mejor me entendería. La mencionada arrugó los labios como si estuviera evitando decir algo que no debería. Y de hecho lo estaba, pero, tal como era cualquier versión de, tenía aprecio a los secretos, suyos o no. Todo es una cuestión de diversión para ti, contraguardián sin nombre. Solo cuando involucra algo como esto. ¿No lo ves, Asagami? La humanidad busca destruirse a sí misma, pero todavía existimos nosotros. Existe la contrafuerza. Sentía que su sonrisa se ampliaba. Los humanos no son capaces de aceptar su propia muerte, pero tampoco son capaces de aceptar la vida. Son tan indecisos que solo pueden elegir el sufrimiento. La nariz de Asagami se arrugó un poco, pero era obvio que no iba a seguir presionando, por lo que cambió de tema. Al menos tienes un nombre por el que podamos dirigirnos a ti.
No era la única que lo miraba en busca de respuesta, incluso la enojada echaba un vistazo hacia él de vez en cuando. A veces los contraguardianes trabajaban en grupos, de la misma forma que los 7 tontos encargados de contener a la bestia blanca. Los puestos estaban vacantes por alguna razón que no les informó, pero la idea era la misma, por lo que todos los guardianes se conocían entre sí, a excepción de él. Bueno, solo había alguien allí que tenía idea de su identidad, y esa era, todavía esperando, Asagami Diokita, esta última tan callada como una tumba, no le quitaban el ojo de encima. Estaba desinteresado, nada diferente de lo que se esperaba de él, el tercer miembro del grupo cuyos rasgos eran irreconocibles. Soy solo el perro de, al igual que todos ustedes, no creo que necesitemos nombres, solo un objetivo. El sonido de una hoja desenvainando atrajo la atención, aunque solo sirvió para divertir más a Emilia. Supuso que era la reacción esperada cuando una persona sin orgullo como él insultaba a alguien que, en sentido casi literal, estaba hecha de orgullo. Amenazó, quien estaba prácticamente hirviendo. La conversación no se detuvo allí, pero, a medida que discutían entre ellos, sentía que algo andaba mal. Así no era como recordaba todo, había secciones que seguían cortándose no por la misma extraña razón de su subconsciente bloqueando. No, era él el que no estaba llenando los espacios ahora. Las voces también comenzaban a perderse, reemplazadas por un susurro que se hacía cada vez más fuerte. Ella, él. Yerta. Despierta, Emilia. Tomando una gran bocanada de aire, abrió los ojos con lentitud. Su imaginación, tal como esperaba. Se estiró hacia la mesita de noche para ver a qué hora se había despertado, apenas confirmando que fue solo una jugarreta de su subconsciente para obligarlo a levantarse a su hora habitual. Ni siquiera prestó atención a lo que marcaba el reloj, sino a lo que estaba atrapando sus ojos en ese mismo momento y tratando de averiguar la viabilidad de algo imposible. Primero miró a su compañera de habitación. La pequeña dormía en su propia y diminuta cama sin parecer perturbada, lo que decía mucho. La puerta no se veía forzada en lo más mínimo, y el pequeño e imperceptible trozo de papel que había colocado en la puerta para avisarle si alguien entraba, truco aprendido hacía tanto que no recordaba, seguía en su sitio exacto. Tampoco fue por la ventana, pues era el mismo caso que la puerta y estaba en un tercer piso. Tras hacer la revisión estándar, volvió al objeto que lo puso en alerta. Una carta, y si el sello de cera decía algo, se trataba del mismo remitente de la primera. Normalmente se sorprendería, pero, si los libros leídos hasta ahora para saber sobre las criaturas que lo rodeaban decían la verdad, a un tipo fantasma no le costaría mucho colarse y dejar el recado. Ni siquiera su nariz podría detectar algunos de ellos, al menos eso daba a entender la poca información que logró reunir. Emilia suspiró. Quien sea este Z parecía gustarle tomarlo desprevenido, y si alguien era culpable de su situación actual sería él. Sinceramente, más allá de una letra, no sabía nada sobre su misterioso benefactor. Al menos eso dio a entender la primera carta. Bien podría ser una ella y estaría andando en círculos al buscar al tipo equivocado. Aunque normalmente hacía algo de ejercicio tras levantarse, estaba mucho más curioso de qué quería ahora este individuo. Estirando sus músculos y sentándose en el borde de la cama, abrió el sobre sin ceremonias y se sumergió en otra lectura. Querido Emilia, incluso cuando la curiosidad es un rasgo que la humanidad ha usado como motor para impulsar el progreso, también ha sido el precursor tanto de la guerra como de las más ridículas de las muertes. Te sorprendería el número de desgracias que ha causado una pregunta, una chispa de inspiración para realizar algo. Esta lista es casi tan larga como los males generados por las buenas acciones. Eres un experto en esto, ¿no es así? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y si alguien sabe de qué estoy hablando, ese sería una Emilia. De todas las que podrías haber encontrado, fue esa, ¿no? Supongo que tu suerte siempre juega un papel importante. Has visto un poco de tu final, tal como habrás notado, y poco a poco esa sección se te revelará mediante los sueños. Tu cuerpo tuvo que adaptarse ligeramente los últimos días para poder volver a pasar por lo mismo. Después de todo, han sido siglos desde que tuviste un ciclo de sueños, incluso si esta vez será de tu propia vida. Al final, ¿todavía deseas saber qué es?
¿No te es suficiente con los impulsos que has estado sintiendo? ¿No te basta con que tu cuerpo quiera actuar antes de que tu mente sea capaz de procesar la situación? Recuerda mi pregunta, Emilia. ¿Hombre o esclavo? ¿Libertad o destino? Todavía tienes un largo camino por recorrer, a pesar de ser consciente de forma parcial de tu antigua condena. Con respecto a tu recuerdo, sí, fuiste parte de una defensa desesperada. La humanidad desea su propia destrucción, y para evitarlo están personas como tú. El famoso escuadrón de limpieza. ¿La recuerdas? No. Tal vez no su nombre, pero sí su esencia. Me propuse no ayudarte, pero debería quedarme donde estoy al verte descender por el mismo pozo. Recuérdala. A la Yasiki. Creo que esto sería todo por esta pequeña correspondencia, simplemente para advertirte que, tal vez, deberías dar media vuelta con respecto a la misión de recolectar las pequeñas monedas. ¿No has pensado que un pasado olvidado es mejor que uno presente? Aunque, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? Existe el libre albedrío, incluso si nunca supiste qué es. Z. Alaya. El solo pensamiento de ese nombre envió oleadas de furia hacia Emilia, enloqueciendo sus circuitos cuando perdió el control de su prana. Arrugó la carta sin pensarlo mientras trataba de calmarse. Un trabajo titánico, tenía el deseo de destrozar todo el maldito establecimiento en este momento, y lo peor es que sentía que los medios estaban en su poder. Que él tenía la capacidad de volar la ciudad, lo que, en realidad, servía para apaciguar su deseo destructivo. Incluso si de pronto quería embarcarse en un frenesí sangriento contra la humanidad, se susurraba que esos sentimientos no eran suyos, al menos no de su yo actual. Lo que sea que estuviera sintiendo pertenecía a la persona que fue en el pasado, la persona que su sueño le mostró. ¿A quien quería engañar? No se dejaría guiar por las cartas anónimas de un desconocido. ¿Quién fue, quién es y quién será? Era él. Emilia. No había más, no hubo más y ciertamente no habrá más. Al diablo los impulsos de los que habló. Buscaría los zafiros oxidados y desvelaría qué demonios había ocurrido con él. Enterró la carta en el fondo de su mente y, antes de seguir enfurruñándose, sintió un par de golpecitos en su pierna. Suspiró pesadamente y bajó la vista. La pequeña lo miraba fijamente, y aunque no podía ver sus ojos por el flequillo, era capaz de imaginar la expresión que debía estar haciendo. También parecía temblar, lo que solo demostraba que el arrebato de Emilia fue mucho más fuerte de lo que había pensado. Parecía que las palabras del profesor eran ciertas, no le era complicado sentir las emociones de la persona con la que tenía una conexión. Perfecto, ahora ni siquiera era dueño de sus propios sentimientos. No eres nada, solo soy un mal desastre. Y una carta que volvía a cuestionar su capacidad de decisión, que lo describía como un esclavo sin voluntad. Estaba deseoso de ponerle las manos encima al remitente, tal vez una lluvia de espadas sería capaz de hacerle saber al desgraciado sin rostro que todavía podía decidir por sí mismo. Estaba seguro que disfrutaría el destro. Otro par de golpecitos lo hizo suspirar. Su cabeza iba por pensamientos peligrosos, otra vez. Y para evitarlo, se puso de pie y se dirigió a su mochila, la cual, por cierto, era de las utilizadas para montañismo, luciendo un color gris opaco. Era sorprendentemente espaciosa, aunque ni siquiera estaba hasta la mitad, solo con 2 conjuntos extra de ropa, platos, agua embotellada, los artículos electrónicos y otros objetos misceláneos. Mientras que, atado en el exterior, su espada, la soga sin punta afilada, un calzado extra, una cacerola y sartén, además del saco de dormir. Todo lo que serían sus pertenencias, fueron regaladas por el profesor a pesar de su insistencia de que no necesitaba nada. Incluso esas extrañas máquinas llamadas Pokédex y Pokégear, lugar donde quería trazar la línea con los regalos excesivos. Las necesidades básicas ya eran demasiado para alguien como él, pero se vio obligado cuando dijo que podría ayudarlo con su investigación si usaba la primera de las máquinas. Quería reunir datos con la enciclopedia electrónica, así que podría hacerlo con todas las criaturas a las que le apuntara, y como él viajaría por toda la región, le estaría haciendo un favor. Si tenía en cuenta que Emilia fue salvado por él y su hija, no podía negarse.
El Pokegear servía como mapa y su versión de internet, además de teléfono celular, por lo que podrían mantenerse en contacto. Un teléfono inteligente, en resumidas cuentas. Tomó una ducha rápida y se preparó para el día. Al principio se sorprendió un poco al saber que los entrenadores vestían el mismo conjunto, esto para ser reconocidos donde quiera que fueran, algo sobre la importancia de un estilo propio que a Emilia no le importaba. Por otro lado, sintió que usar el mismo estilo de ropa le era natural, por lo que no hubo proceso de adaptación. Con respecto a su vestimenta, cualquiera diría que estaba preparado para ir a un funeral por todo el negro que cargaba encima. Camisa, guantes, pantalón, zapatos formales, una chaqueta y corbata, además de un abrigo que llegaba por debajo de las rodillas. Al menos pareció tener la aprobación del profesor y su hija con respecto al estilo. No olvidó colgar su espada envuelta, solo por seguridad. Tal vez podría no parecer lo mejor para moverse por la naturaleza, pero, comparado con lo visto en otros entrenadores, especialmente las mujeres, no era tan malo. Por otro lado, las telas eran ligeras y fáciles para usar en movimiento, así que no habría queja. Aunque, si era sincero, tenía sentimientos encontrados con la ropa, pero tenía otros dos conjuntos esperando y sin posibilidad de cambiar a estas alturas. Y el abrigo no era solo para mostrar, podría llevar la mano a su espalda y rastrear algo sin que lo noten, mientras que las 3 capas de ropa cubrirían sus circuitos cuando comiencen a sobrecalentarse. Habiendo terminado todos los preparativos, le hizo una señal a Ralph mientras salía de la habitación. En ese mismo instante, la puerta contigua a la suya también se abrió, solo que sin el mismo cuidado y tacto, presentando a Sapphire en el mismo conjunto del día anterior. No era la vista que estaba esperando, pero supuso que podría ser peor. Siempre podía ser peor. Aunque, verse convencido para actuar de niñera con la chica de 16 años no era lo que tenía como proyecto de vida. Sí, ese era su otro trabajo, o por lo menos el profesor insinuó que debería echarle un vistazo. Sapphire, al parecer, no tenía experiencia con las ciudades y, si iba a viajar por la región de Oen, le gustaría que alguien pudiera mirarla mientras sus caminos no se separaran. Claro, y en ningún momento consideró que él, un hombre, sería un problema viajando con su hija de 16 años. No existía la trata de blancas, o siquiera la violación. No es que Emilia tuviera pensado hacer algo como eso, por alguna razón la sentía demasiado joven para él incluso si parecían contemporáneos. Pensándolo bien, habría querido evitarla. Consideró durante los 2 primeros días, en los espacios en que no leía, que debían existir magia en alguna parte si los zafiros oxidados servían de indicación. Estar con ella, o en aquella casa, sería peligroso e intentó escabullirse por la noche, pero Sapphire y la pequeña lo descubrieron. No sabían sus intenciones, así que fingió entrenar con la espada la cual, al parecer, a nadie le importaba que la llevara consigo, excepto en la ciudad. No era exactamente ilegal, al menos hasta usarla para apuñalar, y tal vez todo se debía a que casi la mayoría, si no todos, tenían un Pokémon para defenderse. La única ventaja que consiguió fue descansar más días, ya era lo suficientemente bueno no tener daño permanente en sus circuitos, además de ser traído a la ciudad Petal en auto. Sapphire se quejó al principio, pues ella quería explorar la naturaleza. No se opuso más cuando le explicaron que Emilia todavía seguía herido, demostrando que podía dejar de lado sus deseos por una persona necesitada. ¿Me estás escuchando?, preguntó la chica, claramente irritada. Perdón. Estaba perdido en mis pensamientos. Me preguntaba cómo podías tener colmillos. Verla hecha un lío balbuceante sirvió para mejorar su día y recordarle el otro beneficio de tener acompañante. Tal vez estaba siendo injusto con ella, pero tenía el presentimiento de que las mujeres estuvieron presionándolo la mayor parte de su vida. De volver un poco se sentía catártico, aunque se aseguraría de no sobrepasarse con ella. Considerándolo un poco, no interactuó más con ella que con los hombres, y se sentía como si todas estuvieran por encima de él. Algo desagradable, pensándolo, pero tampoco creía poder culparlas incluso si no sabía nada sobre la situación. ¿Era esto parte de los dichosos impulsos, o simplemente su personalidad real y actual?
Intentar crear una división solo le generaba dolor de cabeza, por lo que se detuvo. Y no significa que tenga colmillos. Concluyó la perorata que Milla no escuchó. Sí, sí. Es hora del desayuno, ¿tienes hambre, pequeña? No me ignores. Gritó Sapire mientras Ralph asentía. Haciendo como si no le hubieran gritado, se dirigió a las escaleras mientras ella seguía despotricando a sus espaldas. Descendieron al primer piso de la posada en la que se estaban quedando. Era de clase media, pero la comida dejaba mucho que desear, hasta el punto en que la cena de anoche le quitó las ganas de volver a probar algo del lugar. Además, tener a Sapire quejándose de que debería ir al sitio que había planeado visitar, cosa que no le importaba, tampoco ayudó a su humor. Estaba bien que fuera una chica trabajadora y todo eso, al punto que viajaba por la región para ayudar en la investigación, o algo así. Emilia fingió escucharla mientras leía. Solo quería que no estuviera despotricando como si él tuviera la culpa. Andar por la ciudad de noche no era algo que le permitiría a una chica, y como él era el único adulto responsable a kilómetros, se aseguraría de hacerse escuchar. Saliendo del establecimiento, Emilia volvió a suspirar a la vista. Humanos y Pokémon caminaban tan libremente que era aterrador. Todos sus músculos se tensaron mientras esperaban que el semáforo cambiara de color. Lo mismo ocurrió el día anterior, y no pudo mantenerse relajado mientras andaba. Lo peor, tuvo que caminar en el espacio hecho para entrenadores que dejaban a sus Pokémon libres, y solo porque la pequeña estaba con él. Sapire lo acompañó en esa sección de la acera, pues llevaba a Toro y un Aron, llamado Rono, colgando de la riñonera en la parte trasera de su cintura. Para Emilia, la noche anterior tuvo una de las caminatas más densas que pudiera recordar, lo que no era realmente mucho, pero tampoco ayudaba. Estaba rodeado de armas de destrucción masiva con forma de animales. Delante, había una gran serpiente hecha de acero, una serpiente de acero literal, o Steelix, como lo llamaban las personas. Era simplemente enorme, 10 metros de acero con conciencia, instintos y taumaturgia, reptando por la ciudad mientras que la policía miraba hacia otro lado. Detrás de él había un tiburón. Un maldito tiburón nadando sobre la tierra en sentido literal, pues había agua debajo de él que usaba para impulsarse. Sí, los tipo agua podían gastar energía pK para materializar agua a voluntad y poder nadar. Al diablo la ley de la conservación de la materia y bienvenida a la primera magia verdadera. Lo peor es que existía una entidad reguladora sobre la que Sapire no tenía ni idea a pesar de ser entrenadora. La Asociación Pokémon, encargados de las leyes que giraban en torno a las criaturas. Y su reglamento era tan exiguo con respecto a las limitaciones en la adquisición y adiestramiento que no valía la pena echarle un vistazo, y no le sorprendía que las personas ignoraran esa entidad. La única razón por la cual tenían una verdadera presencia para todos los habitantes era por los renombrados centros Pokémon, establecimientos gratuitos y de uso público que prestaba servicio de atención a los Pokémon heridos, siempre y cuando estén en una Pokéball, si no, tenía un costo. No fue difícil averiguar la razón. El director de Devon Sociedad Anónima, corporación inventora de las Pokéball, también tenía acciones allí. El semáforo cambió de rojo, que mostraba la figura de capullo de un Silcoon, a verde, con la imagen de un Beautifly. Para evitar estar más cerca de las criaturas, cargó a la pequeña y, cuando se aseguró que no había nada, cruzó la carretera. No estaba asustado, pero era consciente de que cualquier cosa con el mismo nivel de fuerza que Zoroark podía matarlo. Estaba en mejores condiciones ahora que cuando luchó, pero también estaba seguro de que su contrincante limitó su destrucción por temor a dañar los huevos. Prefería no arriesgar en una pelea solo porque miró mal a alguien de mecha corta. Sapire lo seguía de cerca y entraron a un restaurante llamado Grill 13 al que la chica le había echado el ojo. Si el nombre indicaba algo, se especializaba en carne, aunque también había un pequeño letrero que anunciaba su atención a los Pokémon herbívoros. Cuando atravesaron las puertas de madera, vieron a una empleada detrás de un mostrador con una caja registradora. El tapizado interior era rojo, al igual que los cojines de los asientos dobles de las mesas en las paredes. Escaparates de vidrio mostraban botellas de vino, además de réplicas de platillos que servían como especiales del día. Bienvenidos a Grill 13, ¿qué puedo hacer por ustedes?
Buen día. 2 humanos y 3 Pokémon. Anunció Emilia. La atractiva recepcionista dio un asentimiento, presionó un botón sobre el mostrador y casi de inmediato llegó un camarero al que se le repitió la petición. Con un asentimiento, el hombre los llevó hasta una sección que atendía a Pokémon y humanos juntos, separada por una puerta de madera. Esta sección era igual a la anterior, salvo pequeñas diferencias que se adaptaban al Pokémon que trajeran con ellos, además de que había baños para varios tipos de criaturas. La pequeña lo estaba mirando todo con extrema curiosidad, incluso se agarraba con fuerza el abrigo para no separarse. No era la primera vez, cuando entraron a la ciudad estaba seguro de que sus ojos se saldrían de sus cuencas. Y reaccionaba con brusquedad ante el ruido de los autos, además de que se pegaba mucho porque estaba rodeados de personas y Pokémon, así que Emilia caminaba más lento. Incluso olfateaba ante la mezcla de olores del ambiente, intentando buscar la fuente, pero, como estaban rodeados de comida, parecía un poco confundida. Llevados a una mesa cercana al televisor que mostraba una película de acción con un golem destrozando un edificio, se le entregó 2 menús a cada uno. Uno contenía comida humana, el otro comida Pokémon. Sí, tal como indicaba el nombre, se especializaba en carnes. Desde la carne de Miltank hasta la de Golden Oseakin, incluso Carvana o Sharpedo. Como no se sentía aventurero, fue con Miltank y un jugo dulce, mientras que, para la pequeña, comida Pokémon con sabor a bayas dulces y la misma bebida. Emilia escribió su orden en papel y lo dejó junto a los menús para ser recogido por el camarero. Recostándose sobre su asiento, miró de reojo a Sapphire que todavía no se decidía por algo, y luego movió sus ojos a la pantalla para distraerse un poco e ignorar a los otros Pokémon. Lo más grande que había era un Mightyena que, por cierto, cada etapa evolutiva tenía su propio nombre, siendo sus crías Pochiena, lo que era curioso. Claro, no había nada tan enorme como este Helix, pero su primera mala experiencia fue con el Pokémon Lobo, así que no se sentía cómodo con uno cerca. Vigilando a la pequeña sentada a su lado, estaba absorta por el televisor y lo que mostraba. Recordaba que no había nada de eso en la posada. Sus ojos, que se veían un poco ya que tenía la cabeza levantada, estaban prácticamente devorando la pantalla con una expresión curiosa. La película fue repentinamente cortada para mostrar un comercial, aunque no pareció importarle. Estaban promocionando una especie de bebida que hacía milagros con el pelaje de los Pokémon y la actriz, una chica peliazul llamada Alicia, lo recomendaba para todos los coordinadores si querían arrasar en belleza y dulzura, lo que sea que eso signifique. ¡Qué pelaje tan maravilloso!, exclamó con una risita. Estaba rodeada, mientras se recostaba sobre una mullida alfombra blanca, por un Delcatty, Plusle y Minun. Los Pokémon se acercaban a ella y acariciaban sus cabezas en sus mejillas, al menos hasta que se levantó y, con la cámara lejos, se demostró que la alfombra era una altaría. La chica se movió hasta una serie de tazones donde sacó, de un pequeño refrigerador, una botella plástica y mostró en cámara tanto el logotipo como un plano de su rostro sonriente. Luego, lo sirvió de manera equitativa mientras agarraba el cepillo sobre la mesa. No hay mejor bebida para cuidarlos que esta. Yo, su coordinadora Idolicia, tengo un nombre perfecto para este capítulo Pokéfur. La bebida de las bellas y dulces estrellas. Con el comercial terminado, los ruidos de explosiones y destrucción llegaron hasta los oídos de una Emilia que quería suspirar por millonésima vez desde que llegó a Hoenn, cerrando los ojos. Tendría que buscar un mapa del mundo y escapar de esta isla de locos. ¿Dónde estaría? Recordaba que había 5 continentes habitados, incluso si se le escapaban los nombres. Ya no podía soportar ver que los Pokémon, con tal poder destructivo, fueran usados como marketing. Era tan ridículo que ni siquiera lo hacía querer reír. Los Pokémon estaban tan arraigados en su cultura que Emilia era el que parecía carente de sentido común. Al menos el profesor fue lo suficientemente amable como para explicar con paciencia y ayudarlo a no quedar como un idiota. Nombres, actividades y cada cosa giraba en torno a las criaturas hasta el punto de parecer enfermizo. Incluso su sistema médico era mejor que el humano, por los dioses. Aunque, si algo bueno salió de todo, era la mentalidad ecológica y la obtención de energía y combustible utilizando métodos alternativos para la conservación del medio ambiente.
Y todo porque eran los hábitats de los Pokémon. Tienes la cara de alguien que perdió algo importante, comentó Sapphire. Emilia abrió los ojos para verla escribir su orden con una caligrafía y ortografía que mataría a un lingüista. Luego tocó la campana y también se acomodó en su asiento. Sí, mi sentido común fue a dar un paseo de la mano con mi cordura y nunca regresó. O podía ser el sentido común de la sociedad, pero el raro era él. Si vas a Roma, haz como los romanos, aunque algo le decía que debería mantenerse alejado de las tendencias del emperador Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, a quien nunca conoció pero que, como con Penthesilea, era como si supiera cada detalle íntimo de su existencia. Tal vez su anterior declaración era más cierta de lo que pensaba. ¿Tu cordura y sentido común? Lo siento, tal vez nunca llegaste a conocerlos. Agregó con una sonrisa. Verla rechinar los dientes y sin saber qué contestar mejoró un poco su humor, pero decidió dejarlo allí. No sabía si intentaría quemarlo como en su primer encuentro, pero tampoco tenía los dólares para pagar reparaciones. Otro dato curioso que encontró fue que, incluso si se llamaban dólares, funcionaban como yenes. Antes de que decidas disparar fuego, ¿qué has hecho con el huevo? Sí, el otro trabajo de Emilia era asistir a Sapphire en la crianza de un huevo. Birch lo recibió de un tal profesor Elm, pero como estaba, según sus palabras, realizado una investigación trascendental, era incapaz de atenderlo. Su solución: darle la responsabilidad de la crianza a 2 adolescentes. Sí, brillante. Por mucho que la mayoría de edad aquí sea a los 16, dejarlos recorrer el mundo, además de criar especies potencialmente peligrosas, no era inteligente. Al final, Emilia estuvo leyendo durante el día, en el auto y gran parte de su estancia nocturna en la posada sobre la crianza porque, tal como dictaba su suerte, Sapphire solo era experta en los nacidos. Lo dejé en la habitación, ¿por qué? ¿Seguiste mi consejo? Incluso si debes depositarlos sobre una superficie suave y acolchada, evita arroparlos y ponerlos en un lugar demasiado caliente, pueden no eclosionar o hacerlo con problemas. Debes mantener la temperatura entre 0 y 18 grados Celsius. ¿Recordaste limpiarlo con un paño de algodón sumergido en agua tibia? Nada de materiales sintéticos o uso de alcohol, desinfectante o cualquier producto de limpieza, es alta la probabilidad de que puedan resultar tóxico para el neonato. Que desviara la mirada fue suficiente respuesta, por lo que suspiró, olvídalo. Volveremos a tu habitación luego del desayuno. Tranquilízate, mamá. Emilia sintió que su ceja tembló ante el apodo. No sabía por qué, pero no le gustó en lo más mínimo. ¿Cómo me llamaste? Oh. ¿Algún problema, mamá Emilia? Peck. El carraspeo del mesero los trajo de regreso a la realidad, haciéndolos conscientes del hecho de que estaban atrayendo miradas. El hombre del servicio los observó con una sonrisa irónica, incluso si estaba intentando disimularlo debido a su trabajo. Al menos Sapphire tuvo la decencia de parecer avergonzada, incluso si no era demasiado. A Emilia no le importaba, simplemente entregó su orden y volvió a relajarse. Este lugar es un tramposo. Comentario Emilia con asombro. Incluso si no recordaba a todas las mujeres con las que interactuó, la mayoría de ellas trataban sus espacios personales con pulcritud. Había una excepción flotando en su mente, y acaba de descubrir otra. Ni siquiera nos quedaremos aquí una segunda noche, al menos según tu itinerario. Continuó, era necesario hacer eso. A lo único que prestó atención fue al horario de viaje. Máximo 2 días en cada ciudad. Lo que sea que tuviera que hacer no le tomaba mucho tiempo, y a él le parecía perfecto. No estaba seguro de volver a encontrar un zafiro oxidado en un ambiente seguro como el hogar del profesor Birch. Por otro lado, este último lo encontró en la naturaleza y, conociendo la suerte de Emilia, el próximo debería estar en un nido del tipo dragón. Es más fácil encontrar mis cosas si están fuera de la mochila. Argumentó. Ignorando la excusa, encontró el huevo sobre un cúmulo de su ropa. Tenía el tamaño de un huevo de avestruz, solo que este era de una tonalidad purpúrea, un poco tirando a negro, además de manchas de rosado oscuro. Lo que sea que esté dentro, estaba muy cerca de ser tipo fantasma o siniestro, por lo que eran necesarias las especificaciones de temperatura dictadas a Sapphire. Al menos no lo había arropado, eso era bueno.
Me quedaré con el huevo, voy a evitar que le quites la oportunidad de vida. Patán. Masculló la chica y al fingió no escuchar. Emilia hizo memoria, no pasaron por una tienda que vendía artículos de crianza de camino a la posada. No lo recordaba, estuvo demasiado absorto en absorber la información sobre la crianza misma. Tampoco valdría la pena preguntarle a Sapire, así que solo quedaba la opción más lógica. Buscar a la antigua. Vamos a salir, y cuando volvamos limpiarás tu habitación. De todas formas, deberíamos irnos cuando termines tus asuntos. Ignorando el sí, mamá, Emilia volvió a su habitación y rastreó una manta con la que acomodó el huevo para darle una mejor superficie y lo dejó allí luego de ajustar la temperatura del cuarto. Era mejor si evitaba andar con algo tan frágil por una ciudad que podría convertirse en un campo de batalla en cualquier momento. Justo al salir de la posada, había un hombre de pie, evitando que cualquiera saliera sin toparse con él. Estaba vistiendo una camisa gris remangada un poco por debajo de los codos, una corbata roja, pantalones negros y zapatos cafés. El saco colgaba de su hombro, revelando una placa sujeta en su cinturón con las siglas de PH y un número. El departamento de policía de Oyen. Junto a esto, había dos Pokéball encogidas de fácil acceso. Incluso si Emilia no se tensó, todavía se preparó para correr de ser necesario. Encontraron el cuerpo y lograron rastrearlo hasta aquí. Tal vez fuera una coincidencia, o eso creyó en vano, porque el oficial estaba mirando la entrada de la posada, en especial a él y Sapire. Al menos la atención se repartió por igual y la espada no estaba a la vista, envuelta en tela y pareciendo solo un objeto alargado cualquiera. Disculpen, soy el detective Dwight Bleichert. Señaló la placa en su cinturón, puedo ver sus identificaciones. Sapire y Emilia compartieron una mirada mientras la pequeña se aferraba al pantalón de este último. ¿Era esto legal? Tendría que averiguarlo en algún momento. Toda su lectura se centró en los Pokémon ya que la sociedad, salvando las diferencias, funcionaba de forma a la que estaba acostumbrado. Tal vez se trataba de algún chequeo de rutina, por lo que ninguno de los dos decidió oponer resistencia. La chica sacó del bolso en su cintura su tarjeta de entrenadora, que servía también como identificación en caso de carecer de una. Emilia, por su parte, metió la mano en su abrigo y sacó el Pokégear azul. Era una máquina del tamaño de una pequeña tableta, solo que cerrada y uno de sus extremos estaba redondeado. Cuando lo abrió, ambas pantallas eran táctiles, así que rebuscó hasta encontrar la tarjeta de entrenador que, gracias a los contactos del profesor, le fue hecha en poco tiempo. Tendría que buscar versión física en Ciudad Férrica, en uno de las sucursales de la Asociación Pokémon. Sapirevich se detuvo por unos segundos, tal vez conociendo el apellido, y Emilia Tosaka. Sinceramente, no supo por qué lanzó ese apellido cuando le preguntaron. Estaba en la pizca de su lengua, y sería raro si dijera que no tenía uno cuando recordaba su nombre a la perfección. Estaba un poco incómodo al respecto, pero, hasta que recuperara su identidad por completo, tendría que tantear con cuidado o arriesgarse, tal como estaba haciendo. ¿Por qué nos detienen?, preguntó Sapire mientras el detective validaba los números de las tarjetas. No los estoy deteniendo, dijo sin mirarlos, se ha enviado una orden de verificar las identidades de todo el que haya entrado a la ciudad en los últimos días. Aquí, devolvió sus identificaciones, no hay ningún problema, señorita Birch y señor Tosaka. ¿Pasó algo?, siguió interrogando la chica mientras guardaba su tarjeta. Robos. Contestó con irritación y rascando el comienzo de una barba, se han reportado robos y asalto a entrenadores en las afueras de Petalia. Sapire lucía sorprendida, mientras que Emilia estaba un poco pensativo. Supuso que estuvo bien moverse en auto, evitaron una confrontación innecesaria. Aunque, asalto, y los padres dejaban que sus hijos viajaran, esta isla estaba cada vez peor. Los testimonios dicen que fueron atacados por un Pokémon, destrozaron la Pokéball y un grupo de hombres secuestraban los Pokémon del objetivo. Nadie en Pueblo Escaso habló nada de eso. Bueno, Emilia no contaría mucho con un lugar como ese con unas cuantas casas dispersas. Era obvio que a esas personas no les importaba mucho lo que pasara afuera, e incluso si tuvieron que hacer una parada, no es que se hubieran dedicado a recolectar rumores.
Parece algo exclusivo de Petalia, la Ruta 102 y el Bosque Petalia. Ruta 102. Si Emilia recordaba bien, no fue en los alrededores de ese el lugar donde encontró a la pequeña. Al parecer los cazadores furtivos sí tenían compañeros, pero no era extraño. El par que lo atacó solo parecía tener interés en los Pokémon salvajes. ¿Cambió algo de su agenda? Aunque, por otro lado, sería un poco presuntuoso asumir que se trataba de los mismos individuos que asesinó. Tal vez simplemente se tratase de otro grupo de criminales, que era lo más probable. ¿No tienen pensado cerrar la ciudad?, preguntó Emilia. Sapphire se puso un poco rígida al pensar en la situación y, si se consideraba que ella buscaba aventurarse, tenía sentido su incomodidad. En respuesta, el oficial negó con la cabeza en obvia irritación. No. La asociación Pokémon presiona para no cerrar las rutas, y solo nos queda hacer caso a lo que dicen. Dwayne pasó una mano por su cabello negro, el cual tenía varias canas. Ahora que lo veía, el hombre estaba por delante de sus 40, y era obvio que se estresaba demasiado. De hecho, podía compartir su exasperación, y decidió darle voz. Adolescentes están siendo asaltados por criminales organizados a las afueras de la ciudad, y la policía tiene las manos atadas. El ceño del detective se frunció todavía más, casi en una mueca de desprecio. Las arrugas de su frente evidenciaban que lo hacían muy a menudo. Trabajamos con lo que podemos, y no importa cuánto intente hablarles con razón, nunca escuchan. Si no hacemos algo, terminaremos como Kanto. El nombre tan familiar golpeó a Emilia, y necesitó todos sus años de experiencia para no dejar que su rostro delatara cualquier tipo de sorpresa. Aunque, su boca por sí sola preguntó. ¿Canción? Sí, contribuyó Sapphire. ¿Qué sucedió en Kanto? No me sorprende que no lo sepan, fue encubierto. Estuve de vacaciones años atrás cuando ocurrió todo. Un sindicato del crimen que se hacía llamar Equipo Rocket. Emilia levantó la ceja ante el nombre, desató una oleada criminal que afectó toda la región. La policía se veía obligada a encubrir todo e intentar resolverlo sin llamar la atención. ¿Y lo sabes por qué?, insinuó Emilia. Contactos. Fue su única respuesta. Al final, el asunto se solucionó, pero la asociación Pokémon y el gobierno local se encargaron de encubrirlo todo para los medios. Cada vez que escuchaba, Emilia no podía evitar pensar que esta asociación sonaba un poco demasiado turbia. Encubrimiento de delitos. Estaban participando de alguna manera y querían mantenerlo debajo de la alfombra, o mostrarlo al mundo los afectaría de una manera demasiado negativa. Aunque, Kanto no era un lugar de Japón. Espera, acaba de recordar Japón, y él nació en... Emilia intentó recordar más allá, como el lugar donde estaba Japón, la ciudad de su nacimiento, además de otros aspectos, pero nada. Nada venía a su mente, ni siquiera el continente. Tengan cuidado, dijo el detective, y Emilia regresó a la conversación. Se enviarán patrullas constantemente, así que si necesitan abandonar la ciudad, pueden acompañar a los oficiales para estar más oficial. Ante el grito, tanto Dwayne como Emilia y Sapphire voltearon hacia el individuo. Se trataba de un chico bajo, más incluso que Sapphire, con cabello verde y vistiendo una camisa blanca pulcramente arreglada, pantalones grises y zapatos deportivos. A simple vista se notaba menor, tal vez 14 o incluso 15. El oficial se despidió de los adolescentes con los que trataba, ofreciéndoles una tarjeta en caso de emergencia, y fue hacia el que lo había llamado con cierto tono de desesperación. Con los asuntos terminados, Emilia decidió que lo que iba a suceder no era asunto suyo y ya había comenzado a dar su primer paso. Para su desgracia, la amazona, en exhibición de toda su fuerza hercúlea, decidió que todavía tenían asuntos que atender. Agarró el cuello del saco de Emilia y tiró de él con demasiada facilidad como para aparentar ser una chica frágil, metiéndolo en un callejón cercano al detective y al chico. ¡Qué demo! Ni siquiera pudo quejarse. Ella le cubrió la boca con brusquedad y se apretó junto a él a la pared para tener una mejor oportunidad de escuchar. Estaba considerando empujarla para quitar todo su peso de encima, pero estaba seguro de que terminaría estallando una pelea, así que eligió el camino de menor resistencia. ¿Sucede algo?, preguntó Dwayne, tratando claramente de no asustarlo. Fue atacado en las afueras.
Emilia no tenía una visión de lo que estaba pasando, y con la chica encima suyo tampoco podía moverse para echar un vistazo, pero no era difícil imaginar al hombre tensándose. ¿Podrías describir lo sucedido? Algo de impaciencia se filtró en la pregunta. Estaba en la ruta 102, en el bosque, atrapando un Pokémon. Me prestaron un zigzagón, pero 2 hombres salieron. Uno de ellos llevaba un papalo que disparaba chispas. Esta vez fue el turno de Emilia de ponerse tenso. Zigzagón se defendió cuando ellos le ordenaron a su Pokémon que atacara. Que quería quedarme, pero el hombre con la vara se acercó y yo corrí de regreso. El oficial se quedó callado por unos momentos, y Emilia también aprovechó el silencio para ordenar su mente. Fueron los mismos hombres, estaba seguro. Era capaz de apostar que una lanza aturdidora era un objeto muy fuera de lo común, en especial porque el detective ni siquiera llevaba un arma consigo. Tal vez podría tratarse, al final, de otra organización, pero sería demasiada coincidencia. Y si algo sabía del mundo criminal, era que a todos les gustaba tener su propia marca para vender, una firma personal. No se escuchaban más voces, así que miró a Sapphire que se inclinaba más hacia la salida. Estaban hablando en voz baja, y lo más probable era que estuviese pidiendo direcciones. Al menos el detective trabajaba rápido, solo hacía falta que la policía patrullara más las calles y tal vez no tuviese más quejas sobre el defectuoso sistema. Repentinamente, Sapphire dejó de observar y se pegó un poco más, intentando esconderse. Esta chica no parecía tener modestia, aunque ¿qué podía esperar cuando se presentó ante él con un bikini hecho de hojas? No tenía tiempo para esto, tenía que estar buscando su identidad, no haciendo lo que parecía un coqueteo descarado a plena luz del día. Cansado de estar jugando, estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo cuando la vio sacar la mano y agarrar algo que pasaba, metiéndolo mientras el objeto gritaba y quedaba del otro lado del callejón, donde no había salida. El objeto era el niño, quien ahora temblaba dentro de su propia piel como un celular en modo vibrador. Primero miró a la responsable, que le mostraba una amplia sonrisa. Normalmente sería tranquilizador, pero sus colmillos la hacían lucir depredadora en lugar de amigable. Luego observó a Emilia y pareció sufrir de una especie de paro cardíaco, volviéndose más pálido que el papel. Bien, lo admitía, se veía como un líder de la mafia o algo parecido, pero era una reacción demasiado exagerada. Hola, soy Sapphire y este es Emilia. Saludó amigablemente. El chico todavía estaba paralizado en su sitio, incapaz de saber cuál debería ser la acción correcta. No lo culpaba, había sido, legalmente, secuestrado. Nadie había sido testigo como para preocuparse, o lo tomaban como poco más que una broma entre amigos. Toda una mujer fatal, lo has dejado sin palabras. Agregó Emilia. Sapphire le dio una mirada de muerte, cosa que respondió con una sonrisa torcida. El intercambio fue ignorado por el chico cuyo cerebro se estaba reiniciando, y cuando por fin terminó, pareció notar que hacía falta una presentación. Le tomó tiempo reunir un poco de valor y decir: soy Wadi. Bien, Wadi, escuchamos parte de tu conversación con el detective. Solo me preguntaba si podrías llevarnos al lugar. Ven conmigo por un momento. Sin darle oportunidad de quejarse, agarró a Sapphire del antebrazo y la llevó más adentro del callejón. Con algo de suerte, el tal Wadi aprovecharía la oportunidad de escapar y este asunto quedaría completamente zanjado. Pero no parecía ser el caso, seguía clavado en el suelo y sin intención de desaparecer. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué parece? Quitó su brazo bruscamente, tratando de ayudar. ¿Crees ser capaz de algo que la policía no? Algo arrogante, ¿no te parece? Se veía indignada, pero, en lugar de despotricar tal como esperaba que sucediera, respiró hondo como si quisiera tranquilizarse. Los Pokémon en sus alrededores sintieron la atmósfera tensa y mantuvieron la distancia de los humanos. Chicos inteligentes. No me voy a quedar de brazos cruzados. Irónicamente, adquirió esa posición, que hay de lo que puede ocurrir a otros entrenadores. ¿O niños que se escabullan? Si los Pokémon están siendo secuestrados, nadie sabe qué pueden estar sufriendo, y no voy a quedarme aquí cuando puedo estar allí fuera haciendo algo por ellos.
Su voz salía como un gruñido, lo haré con o sin tu ayuda, cualquier momento perdido no sabemos qué tan mal lo están pasando. Emilia frunció el ceño. Tenía muchos argumentos que podría usar para convencerla de que lo que estaba haciendo era una estupidez y que solo retrasarían el trabajo de los profesionales. Pero su cuerpo estaba exigiendo que se moviera a ayudar, por lo que no podía ubicar su mente para formar las palabras adecuadas. Este maldito impulso era casi esclavizante. No era como si controlara su cuerpo per se, pero obligaba a su mente a pensar que ayudar era el camino correcto, el acto adecuado. Era esclavizador. Despejando su mente gracias a su experiencia de vida que todavía no recordaba, se centró en los hechos. Asaltos entrenadores, cualquier entrenador, posiblemente por los mismos tipos que lo intentaron matar. Presentarse a ellos en bandeja de plata sería una estupidez, pero esperar hasta que ellos lo encuentren y elijan el escenario para la batalla se catalogaría como algo mucho peor. Claro, estaba partiendo desde el supuesto de que ellos eran conscientes su identidad y culpabilidad, lo que, conociendo su suerte, era así. En cualquier caso, llevar la batalla bajo sus propios términos sería la acción tácticamente correcta. Luego estaba el hecho de que se equivocó y se trataba de otro sindicato criminal. En este caso, también valdría estar al tanto para evitar la paranoia, porque, incluso si era útil en un cierto nivel, llevarla al extremo era tan perjudicial como no tenerla. Y como extra, ante los ojos del mundo, él era un entrenador, otro objetivo. Por último, estaba Sapphire. Emilia no era su padre o su hermano, y si resultaba ser un problema para su búsqueda la iba a dejar en la ciudad y llamaría al profesor. Pero, era, de manera indirecta, responsable de lo que le pasara, y no podía dejar que saliera lastimada la hija del hombre que le proporcionó hogar temporal, conocimiento y curó sus heridas. Soltando un suspiro, su lado racional también había tomado una decisión. Solo iría a echar un vistazo e involucrarse lo menos posible, además de salvar a Sapphire si se metía en problemas. No iba porque estaba teniendo algún complejo de héroe anticuado, necesitaba confirmar si eran los mismos hombres o si se trataba de nuevos. En caso de ser los mismos, tendría que cortar el problema de raíz, lo que se traducía no en corte literal, sino entregarlos a la policía. Lidera el camino. Dijo con irritación. No se perdió la sonrisa creciente en el rostro de Sapphire. La chica dio un golpe amistoso a su hombro cuando pasó a su lado, y supuso que era su manera de agradecer. Solo esperaba que las cosas fueran bien, al menos solo para variar. Notar de autor. Reflexiones del capítulo. Un capítulo tan tranquilo como el anterior. Con respecto a la lentitud de todo, además del poco diálogo, es por un solo objetivo. Emilia debe ver la vida en la ciudad. Todo gira en torno a los Pokémon, y eso podría ser un choque, especialmente porque nadie parece ser capaz de ver el peligro que todo esto conlleva. Son un marketing para los humanos y poco más, y aprovechando que las cosas van con suavidad, es el mejor momento para mostrar este lado de la sociedad antes de volver a los problemas. Además, sirve para resumir un poco qué estuvo haciendo Emilia los días de su recuperación. Tenemos ciclo del sueño. Sinceramente, estaba pensando que otros elementos de Fate debería agregar, teniendo en cuenta que es un crossover. Por supuesto que los elementos de Fate no van a superar los de Pokémon, y tampoco habrá cosas rotas que pueda enviar el balance al lado inverso del mundo, pero creo que deberían estar presentes, así sea de manera simbólica. Aquí, mediante el ciclo, inducidos por el uso de los zafiros oxidados, que no todos van a mostrarse, se irá reconstruyendo algo del pasado de Emilia, tales como su origen, situaciones que lo marcaron y sus últimos momentos. Y con respecto al resto de los CG mostrados en el sueño, bueno, Fate Go los marca como CG, así que, ¿por qué no usarlos? No es como si afectara en nada. Para los que se pregunten por las mochilas, es simple lógica. Los entrenadores pueden pasar días en la naturaleza, necesitan una fuente de comida y agua potable si no logran conseguir algo. Así que los verán cargando equipaje, no como en el Pokémanga o Pokéanime. Demonios, el único inteligente era Brock, Ash y Misty iban con una mochila de Kinder. En fin, incluso si Sapphire sabe encontrar comida en la naturaleza, todavía necesitaría ropa y otros artículos, y mamá Emilia no la dejaría salir sin estar preparada.
Tal vez Emilia puede parecer un poco agresivo hacia Sapphire, pero, al menos para mí, es lógico. El tipo tiene que estar estresado. Acaba de terminar diversas lecturas que pusieron todas sus creencias patas arriba, además de recibir una carta recordándole sus traumas. Solo está liberando un poco de estrés de forma inofensiva, pero no se preocupen, no permanecerán de esa manera. Por otro lado, es obvio que está obsesionado con el hecho de que la ciudad puede ser destruida en cualquier momento, lo que es lógico. En menos de una semana vio a un Zoroark nivelar un bosque con pulso noche, por supuesto que estará paranoico si ese tipo de poder está en manos de los humanos, más sentido cuando el tipo ha visto lo peor de la humanidad. Hablando de Sapphire, puede parecer raro que Emilia viaje con ella para estar al tanto, pero no lo es. En el Pokémanga dejaron muy en claro que Sapphire no sabe nada de la ciudad, y solo un padre irresponsable la dejaría viajar en la total ignorancia. Claro, Emilia pasa como amnésico, pero es obvio que es un tipo con mucho más sentido común, o el único con sentido común en toda la historia. Con respecto al conjunto de Emilia, ¿sí? Es la vestimenta de Kiritsugu salvo los guantes. Ahora, ¿por qué la ropa de Kiritsugu? Bueno, iba a usar la vestimenta casual de Oyo Ataraxia, pero simplemente pensé de más y eso salió. Además, como se explicó, ocultará un rastreo sorpresa, siempre y cuando no saque Iga Lima, junto a la activación de sus circuitos, pues tuvo suerte de que Sapphire no se enterara de este último durante el evento del Seviper. Bueno, también supongo que algunos quieran saber de dónde viene el Tosaka. Emilia puede ser su apellido, pero el CG nunca se llamaría a sí mismo Shirou, por lo que se convirtió en su nombre. Como todos sabrán, la memoria del CG tampoco es perfecta, mucho menos la de Emilia, recordando solo las cosas que dejaron una marca en él o la información que esporádicamente suelta su quien, si no Rin, dejaría una impresión en Archer. Además, con respecto a los apellidos, para los personajes que no tengan y sea estrictamente necesario darle uno, utilizaré una de las traducciones de su nombre como apellido. ¿O debería descartar el uso de apellidos? Simplemente me parece extraño que unos tengan y otros no. Pasando a asuntos más importantes, aquí no se dará tanta importancia a los portadores de la Pokédex como en el Pokémanga. Quiero decir, dar una máquina a niños menores de 12 años y tratarlos como los salvadores del mundo. No, simplemente, no. Claro, los profesores serán un poco dependientes de ellos, pero no hasta el punto de la idolatría. En consecuencia, la Pokédex estará más orientada a la parte de los videojuegos. Llenarla. Claro, Emilia no va a ir capturando Pokémon, pero por lo menos la usará. Como todos habrán notado también, se menciona más a menudo la asociación Pokémon y las autoridades públicas. Como aclaré antes, esto no irá de política ni nada, pero algo o alguien debe regir y hacer acto de presencia, así que, en resumidas cuentas, esperen más intervención policial y gubernamental en asuntos que lo requieran. Y sí, damas y caballeros, la aparición de Wally fue en el evento que solo aparece en el videojuego, solo que con un cambio. En lugar de poder atrapar a Ralts, terminó perdiendo el zigzagón que le prestó Norman. Pobre Wally, o Blasco, como prefieras. Y uno de los primeros cambios de los personajes es él, porque, como se ha notado por la ausencia de una tos, no está enfermo. Es solo un chico tímido, nada más. Quiero decir, este aspecto se desperdició en los videojuegos y el Pokémanga, pudiendo haber hecho una gran trama de superación y ese tipo de cosas. Pero no les interesó lo suficiente, así que, como no será un personaje relevante y no la utilizaré, preferí removerlo para no crear expectativa. También tenemos un pequeño cameo de Lizzie, la idol de Omega Ruby y Alpha Sapphire. U Horas, como prefieras, y a partir de ahora lo llamaré así. Por cierto, utilicé idol en lugar de ídolo porque es una palabra que puede considerarse secuestrada de su idioma original, pero, bueno, a nadie le importa. En fin, aunque me gustaría que se uniera a la banda y todo eso, no encajaría en la aventura que estamos viendo actualmente y tampoco la veo interactuando muy a menudo con Emilia, a diferencia de Sapphire. Para sus fans, supongo que deben conformarse con esto, estamos tratando la trama de Emilia, así que lo siento. Por desgracia, deberíamos llamar a este capítulo la decepción de los fans de Licia. Una gran calamidad.
Y todos notaron la forma de pensar de Emilia, que creo que marcará el tono de su trama personal. No quiere ser un héroe. El tipo está cansado de toda esa mierda, pero todavía es, lo quiera o no, Emilia Shirou, por lo que su cuerpo quiere hacer algo que su mente no. Ahora bien, como preguntó Z, ¿cederá ante el destino, o intentará buscar la libertad? Tal vez algunos de ustedes ya lo notaron, pero el detective, al menos su nombre, es el de Dwight Bleichert, protagonista del libro La Dahlia Negra. No tiene nada en común más allá del nombre, una pequeña referencia para los amantes de la literatura clásica. Tal vez vaya soltando cosas así, otras serán más sutiles, o algunas más directas, como el hecho de que el restaurante en el que estaban, el Grill 13, es fácilmente reconocido de Biohazard 3. En fin, esperen el próximo capítulo que será más de acción. Trataré de hacer ese tipo de cosas si es posible. Dividir los capítulos que son tranquilos y los que serán más de combate.